y amén. Una vez más, amados, bienvenidos. Estamos en los 30 días de intercesión por nuestros hijos y cada día estamos compartiendo un tema importantísimo para que pueda ser ministrado, pueda ser impartido en favor de nuestros hijos. El tema que me corresponde hoy es la autoestima de los hijos, un tema muy importante para mí, amados, y espero que para usted también. La autoestima de los hijos. En el Salmo 127:3 dice la palabra de Dios: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Quisiera comenzar en esta oportunidad haciendo una declaración que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para usted y nos va a levantar el ánimo en este preciso instante a cada uno de padres y madres que estamos reunidos a través de esta plataforma. Dios nos ama. Eso es lo que yo quiero declarar en este preciso instante. Dios nos ama y Dios ama a nuestros hijos. Yo tengo 6 hijos, 5 hombres y una niña y 9 nietos. Dios ama y acepta a cada uno de mis hijos como están. Los acepta, les ama, tal y como están en este preciso instante. Pero aquí está lo interesante de esta declaración. Pero Él desea, nuestro Padre Celestial, amado, desea que el potencial que Él ha depositado en nuestros hijos cuando les dio la vida, cuando los formó en el vientre de la madre, ese potencial que ha sido depositado en cada uno de nuestros hijos y nietos, germine, crezca y florezca cada día y pueda ver el fruto de Dios en la vida de nuestros hijos. Hablando de este tema que es, repito, muy importante, la autoestima, podemos definirla, amados, la autoestima como la forma en que las personas se sienten con respecto a sí mismas. La autoestima tiene que ver con la forma en que alguien se valora a sí mismo. De aquí la importancia y la necesidad que hablemos de la autoestima de nuestros hijos. Oigan, la autoestima se basa en pensamientos, en sentimientos, en sensaciones y experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Todo eso, amados, oiga bien, determina la autoestima, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las diferentes cosas que hemos o estamos experimentando, afecta directamente nuestra estima. La baja autoestima es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres, a pequeños, niños, jóvenes o ancianos, en diferentes lugares. No importa donde la persona esté, no importa su sexo, su edad, su condición social. Amados, es más, personas que aparentan estar bien, estar completos, sin tener ningún tipo de trauma, de resentimiento, de problemas de carácter, pueden estar padeciendo en este preciso instante baja autoestima. Niños a temprana edad, jóvenes en su adolescencia, tienen autoestima. Están viviendo con una estima muy baja. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se está viviendo hoy en día? Porque eso es lo que está pasando. Cada vez la estima del ser humano viene más para abajo. Cada vez nuestro enemigo se está encargando de hacer sentir a niños a temprana edad, a jovencitos, adolescentes, que su vida no tiene sentido, que su vida no sirve para nada. Hay algo que es una gran verdad, amado. Los niños y jóvenes representan, oiga lo que estoy diciendo, hay estadísticas, el porcentaje más alto. Los niños y jóvenes representan el porcentaje más alto de baja autoestima más que los adultos. Según estudios recientes que hay en universidades acá en Estados Unidos,
de alto prestigio, los niños y los jovencitos representan cerca del 70%. ¿Lo escuchó bien? 70. 70% frente a un 30% de hombres, mujeres, adultos y ancianos. Es alta o es alto el porcentaje de la cantidad de niños y jovencitos que tienen baja autoestima en comparación a los adultos. Esto tiene varias causas, muchas causas. Y básicamente, la principal causa es que los niños y jovencitos, que nuestros nietos, que nuestros hijos están siendo tratados, amados, de una forma incorrecta en su estima. Y principalmente, oigan esto, lo más terrible es que es en el hogar. Es en el hogar, amados, donde empieza el maltrato a estos niños en su estima. Es tremendo todo esto que estoy mencionando. La verdad que debemos de alertarnos. La verdad es que debemos de tener mucho cuidado de cómo se están tratando los niños en nuestros hogares, en nuestras casas. Además de eso, en los vecindarios, en los barrios, en las colonias, en las escuelas, amados. Aún en los lugares de trabajo, los jóvenes que ya están trabajando. Sobre todo en la mayoría de culturas de donde nosotros residimos, amados, hay un alto porcentaje de estima en los niños, en los jóvenes, y voy a poner también en cuenta en los adultos. Bendito sea el Señor. Permítame hacer algo porque, amados, está una persona poniendo ahí un mensaje que es de esos spams que mandan, que son gente estafadora, gente perversa. Y no sé quién será, permíteme hacer este paréntesis, esta persona dice Guten Minoa. Quien quiera que seas que estás detrás de ese nombre, quiero decirte que Jesús te ama. Que el Señor murió en la cruz del Calvario por ti, para perdonar tus pecados y para darte salvación. Lo que tienes que hacer tú que estás detrás de ese nombre, tratando de estafar, ya todo el mundo lo sabe. Eso de que tienen dinero y están a punto de morir y esto y lo otro. No sigas haciendo eso. El Señor te puso acá para que yo te dé este mensaje. Él te ama tanto. Tu vida es tan importante para Dios. Y Él quiere que te arrepientas y que le entregues tu vida a Jesucristo para darte salvación. Dios no quiere tratar conmigo de una forma fuerte, como ha tratado con muchos. Por eso te lo estoy diciendo con el amor de Jesucristo. Arrepiéntete. Entrega tu vida a Jesucristo. Él te ama. Y ya no sigas tratando de estafar a gente honrada, a gente trabajadora, porque las consecuencias pueden ser muy graves para tu vida. No te estoy maldiciendo, te estoy alertando, porque el Señor te ama. Voy a tratar de hacer algo, amados. Continuamos. Amados, estaba en el punto que, entre varias causas de la baja autoestima, es la forma incorrecta de ser tratados los hijos. Vivimos en tiempos donde la identidad de niños a su temprana edad está en crisis. Está siendo afectada de una forma tan dañina, tan negativa por huestes del enemigo, por planes, por proyectos que se están llevando a cabo, amados, para destruir la vida de los niños, de los jóvenes. Nunca antes hubo tanta información como hoy, amados, en tantas redes, en tantas plataformas. Hay información de todo. Y los niños a temprana edad están teniendo acceso a toda esa información.
Y lo grave no es tanto que los niños tengan acceso, que los padres están permitiendo que los niños estén accediendo a información, amados, que no es correcta, que está dañando sus mentes y corazoncitos y que les va a causar sufrimiento, dolor y la misma destrucción de sus vidas. Hay mucha información y hay tan poca, amados, oiga bien, tan poca búsqueda de Dios. Hay mucha información, pero hay poca información de quiénes somos realmente y sobre todo de quiénes somos para Dios. Nuestros hijos crecen en medio de comparaciones constantes por otros, comparaciones constantes en las redes sociales. Nuestros niños están expuestos a presión por encajar en su ambiente en el que ellos se desarrollan o crecen. Nuestros niños están sufriendo rechazo, bullying, críticas. Nuestros niños están viendo modelos que son irreales, modelos de éxito que no son verdad, modelos de belleza que nada más, amados, son programas que se han preparado para traer la mente de los niños y traerla cautivo y extraviarla y perderla, destruirla. Muchos niños, como resultado de todo lo que están viviendo, y muchos jóvenes tienen baja autoestima, tienen una vida insegura, tienen temor. Y por qué no decir, hay jóvenes que han llegado hasta el punto de tener falta de propósitos en su vida. Están viviendo solamente, permítame la expresión, porque están respirando, pero no tienen futuro. Usted les pregunta, ¿y qué quiere ser? No sé, y lo que, pues aquí estoy. Amados, hay tanta cosa negativa en el mundo para nuestros hijos. Y nosotros debemos de alertarnos hoy en día porque ellos no deben ser definidos por el mundo. El mundo está bajo el maligno, dijo Jesús. Nuestros hijos, sus vidas, su destino, su futuro tiene que estar definido por Dios, por lo que Él dice que son y por lo que Dios tiene para cada uno de ellos. ¿Qué dice la Biblia, amados? La Biblia, quiero expresarlo de esta manera, no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Escuchen esto, por favor. Entre anciano, joven o niño, no. Pero cuando Jesús habla de estar con nosotros, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La promesa de Dios de acompañarnos está firme sin importar nuestra cultura, nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra nacionalidad. Y hablando de los hijos, déjenme decirles que ellos son de muchísimo valor para Dios. Entonces, Dios ha prometido estar con nuestros hijos. Eso es lo que dice la Biblia. El asunto es que los padres no procuramos o no establecemos, no preparamos el ambiente adecuado para que esa presencia de Dios que ha querido acompañarnos a nosotros y a nuestros hijos desde que ellos nacieron, nosotros no hemos hecho o no hemos preparado el ambiente para que eso sea propicio, para que Dios acompañe a nuestros hijos. Y si usted lo está haciendo, le felicito en este momento. En la Biblia hay tantos hombres como mujeres y niños, jóvenes, como un Jeremías, como un David, como un José y otros amados que tuvieron participaciones muy importantes en los planes de Dios en la humanidad. Niños como Jeremías, al cual Dios le dijo, no digas que eres un niño. David era un jovencito
cuando el profeta Samuel fue a ungirlo porque iba a ser rey. José soñaba desde sus 16, 17 años. Tenía sueños de lo que Dios tenía para él, amados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios tiene planes importantes para nuestros hijos. Y el enemigo lo sabe. Y el enemigo quiere estorbarlos. El enemigo quiere impedirlos. ¿Por qué quisieron matar a Moisés? ¿Por qué hubo matanza de niños en Egipto cuando nació Moisés? Porque el faraón, siendo utilizado por Satanás, quería estorbar el plan de Dios, que Moisés, que ese niño que dejaron ir en el río, en un asuntito ahí, iba a ser el libertador del pueblo hebreo. Oiga, nuestros hijos tienen propósito de Dios. Sin importar la edad que ellos tengan, pueden estar tiernitos, chiquitos, jovencitos, adultos. Nuestros hijos tienen propósitos de parte de Dios y Dios quiere que esos propósitos se cumplan en sus vidas en este tiempo. Sí, en este tiempo, en el tiempo tan difícil que les ha tocado a ellos nacer y vivir. Amados, la autoestima, hablando de este tema, es el cimiento de toda persona. Voy a tocar un versículo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Oiga, la autoestima, amados, no es orgullo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, cuida tu estima. Cuida tu estima, porque según tu estima, así vas a vivir. Estoy aplicando este versículo. Pero, ¿quiénes son los encargados o los que deben guardar o cuidar el corazón de un niño a temprana edad? A un jovencito adolescente que no sabe ni cómo se llama, ni de dónde viene, ni para dónde va todavía. Los padres. Hay que guardar el corazón de ellos. Porque de lo que hay en el corazón de ellos, de eso van a vivir. Eso es lo que va a producir vida o muerte en cada uno de ellos. La autoestima, amados, no es que sean orgullosos. No se trata de orgullo. La autoestima no se trata de arrogancia. No se trata de jactancia, mucho menos. No. La autoestima es la percepción. Es entender, es saber, entender, aceptar. La autoestima es la percepción interna, o sea, en ese corazón que hay que guardar del valor que tenemos como persona, sobre todo delante de Dios. La autoestima tiene que ver con que yo sepa, conozca, entienda, acepte que mi vida vale para Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que fomentar en nuestros hijos. El valor que ellos tienen para Dios. Que tengan una buena autoestima. Que sepan valorar su vida como Dios la valora. Un hijo que no sabe cuánto vale para Dios, ¿sabe lo que va a suceder con él? O ha sucedido, porque a mí me pasó. Porque yo no sabía cuánto yo valía para Dios desde niño. Un niño que no sabe cuánto vale para Dios va a aceptar recibir menos de lo que merece en la vida. Porque su valor lo tiene bajo o por el suelo. Por ejemplo, un jovencito con baja autoestima va a aceptar relaciones dañinas que no le convienen. Porque necesita relacionarse con otros jóvenes, con otros jovencitos, con otros niños. Entonces va a aceptar en el círculo donde lo reciban. Va a aceptar ingresar en el ambiente donde lo reciban, aunque sea un ambiente nocivo, dañino. ¿Por qué? Porque tiene estima baja. Y ahí lo van a hacer sentir bien. Un jovencito con baja autoestima va a buscar aprobaciones equivocadas. Pregúntenme a mí. Pregúntenme a mí, que fui niño, que fui jovencito. Va a buscar aprobaciones equivocadas. ¿Para qué? Para sentirse bien, para que su estima se levante.
Un joven con estima baja es un joven inseguro. Un joven inseguro no tiene sueños. Un joven inseguro que tiene bajo autoestima se rinde fácilmente ante los desafíos que enfrenta. Se da por vencido y no se esfuerza. Llega un jovencito de baja autoestima con tal inseguridad que se refugia en cosas dañinas para él. Ahí va a parar, entre esos vicios, práctica de cosas que no son buenas. Todo comienza en la autoestima del ser humano. Todo comienza con esa identidad, permítame usar la expresión, que debemos de tener y que debemos de fomentar, y no solo fomentar enseñándole, sino formar nosotros con lo que nos corresponde en los niños. ¿Cómo es entonces que se forma esa autoestima? Veamos cómo la autoestima de los niños puede formarse o levantarse si la tiene baja. Recordemos que desde el vientre, amados, los hijos, desde que están en el vientre de la madre, empiezan los hijos a absorber mensajes, información a su mente y corazoncito. Los niños desde el vientre de la madre son como una esponjita, todo absorben. Y esto, amados, lo absorben en cualquier ámbito donde esté ese niño, desde el vientre de la madre. Las palabras, las acciones, todo el entorno que le rodea a un niño va absorbiéndolo. Las palabras de los padres en el hogar, el trato que hay entre los padres desde que está en el vientre, oiga lo que estoy diciendo. Ya no digamos en la sociedad en el que ese niño empieza a moverse en el vientre de la madre. En el ambiente, con las personas que la madre o el padre se relaciona, con esas redes sociales. Amados, ¿por qué? Porque hay aspectos culturales que todos vivimos, donde vivimos, valga la redundancia. Y entonces hay ambientes, experiencias vividas, tal vez palabras que se mencionan desde que un niño está en el vientre, algún rechazo de algún familiar o del padre, tal vez, o la misma madre que no ha deseado quedar embarazada, qué sé yo, amados. Y empieza ese proceso donde se va formando la autoestima, ya sea baja o alta. Ahí se va formando la autoestima de los niños en la vida. Desde muy temprana edad, repito. Ahí están conscientes. Y nosotros los padres, conscientes o no conscientes, estamos formando la autoestima de un niño. Oiga, la estamos formando en la forma que nosotros lo tratamos. Nos dirigimos, a él. Y entonces el niño se empieza a formar un concepto de él mismo que es tremendamente influenciado por la manera como se le ve, por la manera como se le trata, por la manera de cómo se le acepta o se le rechaza. Todos los que lo rodeamos, principalmente los padres, los hermanos, algunos otros familiares, primos, tíos, abuelos. Y de ahí pasan al ambiente de la escuela. La estima es afectada según cómo lo atiendan, cómo lo traten los maestros en la escuela. Oiga esto, los compañeros de la clase en esa relación. Y luego están los amigos en la colonia, en el barrio. Porque pasan del ambiente de la escuela, donde hay niños, donde hay adultos, al ambiente del barrio, de la colonia, de la comunidad, donde hay niños y hay adultos. Ese es su entorno social. Entonces ahí, en el medio en que un niño se desarrolla, en el hogar, en el barrio, en la escuela, en la iglesia, ahí se va formando la autoestima del niño. Y entonces, en la forma que un hijo, hablando de nuestros hijos,
se siente con respecto a la aceptación y respeto de sí mismo, va a afectar directamente los aspectos de su vida, desde su temprana edad, su desarrollo como persona, luego sus estudios en la vida, su proyección de vida, al punto que va a llegar al trabajo con esa formación cuando esté trabajando en algún lugar. Y todo esto tiene que ver también con el desarrollo como esposa, como esposo, como madre, como padre. Amados, es una cuestión tremenda. Cómo la estima, amados, puede afectar la vida de un niño hasta la edad adultez, de adulto. La mayoría, escuchen esto por favor, de problemas emocionales tales como temores, angustia, depresión, complejos, sentirse esa sensación de soledad, la culpabilidad que siente un niño porque de repente lo empezamos a ser culpable de todo, su rendimiento intelectual afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Tantos problemas emocionales que enfrentan niños y llegan a enfrentarse desde niño hasta edad de adulto o de anciano. Todo eso está relacionado con la identidad y la baja autoestima. Todo esto que he mencionado. Podría hablar de muchas cosas más. Pero vayamos y lleguemos a un punto. Estamos dando como una... ¿Qué? Estamos dando nada más como el problema, ¿verdad? Estamos exponiendo nada más la condición de alguien que tiene baja autoestima, porque de eso se trata este tema. Pero por otro lado, y digo una vez más, por otro lado, ¿cómo valora Dios la vida que le da a ese niño? Dios es diferente a nosotros. Dios nos trata diferente, Dios nos valora diferente. ¿Por qué? Porque Él con sus propias manos ha formado nuestros hijos, los ha creado. El salmista escribe y dice en el Salmo 139:13, porque tú me formaste en mis entrañas. Oiga lo que dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice. Y mi alma lo sabe muy bien. O sea, al reconocer el que ha sido Dios, que lo ha formado en la entraña de su madre, en el vientre de su madre. Amado, los hijos son algo hermoso que Dios ha creado, a quienes Dios les ha dado la vida. La vida, repito una vez más, y lo van a oír estos 30 días. La vida de los hijos es algo tan valioso para Dios, pero tan valioso para Dios. Son herencia de Jehová, dice el Salmo 127 que leímos. Y una herencia es semejante a un regalo. Una herencia es algo valioso para la persona que la tiene. Si somos padres nosotros, debemos de demostrar interesándonos, amados. Y si lo están haciendo, qué bueno, pero si no, hoy es un buen día para meditar y empezar a interesarnos. Empezar a interesarnos con nuestros actos, que estamos considerando a cada uno de nuestros hijos como un regalo que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Ese es el asunto. Porque debemos de entender, amados, una gran verdad. Ven que estos temas son para padres y que podamos hacer nuestra parte hacia nuestros hijos. De eso se trata estos 30 días. Debemos de entender nosotros una gran verdad. Que los hijos
antes de ser nuestros, le pertenecen a Dios, son de Dios, amados, de modo que si una palabra de nosotros es dicha de una forma correcta hacia los hijos, primero Dios se va a agradar y Dios va a respaldar esa palabra que nosotros declaremos en favor de ellos, porque son herencia de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres de formarlos física, emocional, académica, si usted lo quiere ver así también, pero sobre todo espiritualmente. Tenemos el gran compromiso con Dios como padres, que debemos de ser los más interesados, los principalmente interesados en la formación espiritual de nuestros hijos. Debemos de hacerlo, padres, ya es tiempo de una vez por todas. Si lo hacemos, es que nos está importando a nosotros cómo es que Dios ve a nuestros hijos, cómo es que Dios piensa de ellos, con ese inmenso amor que tiene para nuestros hijos, como lo tiene para nosotros, por supuesto. Perdón. ¿Qué significa todo esto que estoy hablando? Que debemos de ayudarles nosotros como padres, porque nadie lo va a hacer, porque nos corresponde hacerlo nosotros y debemos de hacerlo, en nuestra responsabilidad. Debemos de ayudar a nuestros hijos a que tengan identidad en Dios. No la vana, la vulgar identidad que el mundo les quiere dar o les ha dado. No. La verdadera identidad de nuestros hijos es la que Dios les ha dado. Debemos de nosotros hacer nuestra parte, por supuesto, bajo la guianza de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ministrarles vida constantemente. Tenemos que hacerlos sentir a nuestros hijos que son amados. Debemos de estimularlos, amados, con buenas palabras positivas de parte de Dios y que sepan que ellos son capaces de lograr aquellas cosas en la vida. Por supuesto, debemos de corregirlos, pero tener cuidado que la corrección sea, amados, sin la intención de destruirlos, sino de abonar en favor de su crecimiento y desarrollo como personas y como hijos de Dios. O sea, disciplinarlos pero sin humillación. Debemos de interesarlos para que no se sientan rechazados. Amados padres que están conmigo en esta hora, ser padres modelo no podemos ser. Tenemos tantos defectos y cometemos o hemos cometido tantos errores. Pero lo principal es que nosotros primero debemos de saber quiénes somos como padres en Dios para nuestros hijos. Porque si nosotros no lo sabemos quiénes somos como padres en Dios y lo que debemos de ser y hacer como padres en las manos de Dios, si nosotros no lo sabemos, mucho menos nuestros hijos. Porque son ellos los que van a recibir los beneficios de que nosotros tengamos identidad como padres, que estamos tomando en cuenta a Dios en nuestra labor. Y entonces nuestros hijos van a ser beneficiados de eso. De padres y madres que han puesto sus vidas en las manos de Dios para ejercer ese noble, ese precioso trabajo o tarea de ser padres. ¿Cómo hacemos, amados, para levantar la estima de un hijo? En este preciso instante la tiene baja. Hay personajes bíblicos que lucharon con baja autoestima. Como ejemplos, Gedeón, me recuerdo, Gedeón tenía un complejo de inferioridad.
Oiga, mi familia es pobre, dice en el capítulo 6 de Jueces. Y yo soy el menor, o sea, yo soy el más insignificante. Se miraba a sí mismo Gedeón como insignificante, sin capacidades, imposibilitado de poder hacer algo. Tenía baja autoestima. Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Oiga cómo le dijo Dios, aquel que se sentía que no servía para nada. Esforzado y valiente, a un jovencito. Dios siempre ve y va a llamar a nuestros hijos. Escuchen esto, por favor. Dios siempre va a ver y va a llamar a nuestros hijos conforme a sus propósitos, no conforme a su condición, sino conforme a los planes y propósitos que Él tiene para ellos. Así Dios los va a llamar, así Dios los va a tratar. No como nosotros. Como padres nos hemos equivocado tanto porque hemos tratado a nuestros hijos conforme a su condición. Ah, que es tonto. Ah, que no estudia. Ah, que es malcriado. Ah, que es vago. Que no hace caso. Que es haragán. Que qué vergüenza. Dios no los trata como nosotros. Dios los trata conforme a los planes y propósitos que Él tiene. Así los debemos de tratar nosotros también como Dios. ¿Ve la necesidad que hay de ponernos en manos de Dios para poder llevar a cabo nuestra labor noble de padres a la manera de Dios? ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés tenía inseguridad y temor en su corazón. Cuando Dios lo llama, ya estaba viejo y le dice, soy tartamudo, no puedo hablar. Se estaba enfocando en su incapacidad, en su trauma de tartamudo. Y Dios le dijo, ¿quién le dio boca al hombre? ¿Qué te pasa si yo soy Dios? Y Dios lo llamó y lo usó. Se le olvidó que era tartamudo. Cuando Dios llama, cuando Dios pone la mirada en nuestros hijos, Él los capacita, amados. Y yo estoy seguro que Dios tiene planes, tiene propósitos grandes, maravillosos para nuestros hijos. Y Él los va a cumplir en nuestros hijos. No por sus, amados, incapacidades, no por sus traumas, no porque nuestros hijos piensen que no pueden. No. Dios va a cumplir sus planes y propósitos en ellos. Aleluya. Me recuerdo en este momento también de Mefiboset. Wow. Tenía Mefiboset, su identidad que tenía era una identidad de vergüenza, de humillación. Cuando llegan a buscarlo, dice, ¿cómo el rey se va a interesar en un perro como yo? Oiga, en un perro como yo. ¿Cómo se miraba Mefiboset? Su nombre significa de la boca de la vergüenza. Eso significa Mefiboset, según estudios. Tenía 5 años cuando se le cayó a la nodriza cuando iba huyendo y quedó lisiado. De la prisa lo dejó que se le cayó. Y esa discapacidad física iba a tener profundas implicaciones en su vida, en su estima. Sobre todo en una cultura, amados, donde se miraban las imperfecciones físicas como un signo de maldición divina o de gracia. Pero fue restaurado Mefiboset y fue sentado a la mesa del rey. Dios restaura, Dios levanta la vida de todo aquel que está dañado. ¿Qué yo debo de hacer con los hijos que tienen baja autoestima? Amado, si yo estoy tomando conciencia hoy en día de que tengo algún hijo con algún problema de autoestima, el siguiente paso es involucrarme, hacer lo que me corresponde a mí a partir de hoy para resolver esa situación de mi hijo. No debe de seguir más así ese hijo. No debemos dejar, amado, que sea así, mucho menos alimentar esa condición en ellos. No podemos seguir viendo a nuestros hijos en una condición diferente a como Dios los ve. No. Si los vemos diferentes a como Dios los ve, entonces estamos alimentando una baja autoestima en ellos. No seamos bárbaros.
Seamos lo que Dios quiere que seamos. Imagine que Dios ya a usted, le ha enseñado a identificar cuáles son las bases que determinan la identidad y la autoestima. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarles a renunciar y hacer a un lado, amados, aquellos conceptos que nuestros hijos han tenido de ellos mismos, que les han estado haciendo daño, que les han estado limitando a nuestros hijos para que desarrollen plenamente, amados, y disfruten la verdadera identidad que Dios les ha dado a ellos. No pueden seguir así. Si hay un hijo que tiene baja autoestima, no debe de continuar así, amados. Por ejemplo, si usted reconoce, si reconocemos en ellos situaciones dolorosas, si reconocemos que ellos están sufriendo algún tipo de rechazo, de humillación, es el momento de ayudarles a salir de ahí. Si alguien los ha ofendido, los ha dañado física, verbalmente, sí, ok, enseñémosles a perdonar. Y a que abran su corazón a Dios, para que venga esa sanidad divina de su alma, de su corazón, de aquel maltrato, de aquella ofensa, de aquel abuso. Debemos de hacerlo, padres. Ahí es donde la autoestima se va a empezar a levantar. Debemos de recordarles a nuestros hijos, oiga, esto es importantísimo, que Dios es su Padre antes que nosotros. Enseñarles, inculcarles, para que se haga vida en ellos, para que lo sepan, lo entiendan y lo vivan. Que Dios es un Padre amoroso que los ama a ellos como a nosotros. Que Dios es un Padre que se preocupa por ellos, que es un Padre que los cuida, que se interesa hasta en los detalles más pequeños o más íntimos que hay en su corazoncito, porque le interesan sus vidas a Él. Hagámosle ver que con el Señor no van a necesitar esforzarse tanto para sentirse valiosos, porque la misma presencia de Dios los va a hacer tomar su lugar, que valen, que son importantes para Él. Que Jesús pagó el precio, hablando de Cristo, que nadie podía pagar en todo el universo por ellos, para que se den cuenta cuánto valen. Que Jesús dio su vida por ellos y que su vida es valiosísima para Dios. Recordarles cada día que Dios les ama, que Dios los acepta, no los rechaza, pero que Él desea, amados, oiga bien, que eso que ha depositado en ellos florezca, que un día lleguen a ser hombres y mujeres de bien, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que honren a sus padres, que sean de bendición para los demás, para el prójimo, amados. Que aquel que comenzó la buena obra en ellos la va a perfeccionar, como le dice Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es que, amados, es que no reconocer nosotros como padres el valor que ellos tienen para Dios es desvalorizar al Dios que los ama, al Dios que está llevando a cabo una obra hermosa en ellos a pesar de todo. Es menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario si yo no reconozco el valor que ellos tienen para Dios. Debemos de aconsejarle a los niños, a los jóvenes, como hijos, que aprendan a escuchar la voz de Dios. Oiga lo que estoy diciendo, es una verdad. Necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer a Dios a través de la Biblia. Hay padres que no les importa que sus hijos estén conociendo algunas plataformas, algunos
programas que salen ahí en Facebook, en TikTok, en todos los medios, programas satánicos, hasta los niños prendidos, y no les enseñan a conocer al Dios que les ama, que les dio la vida, al Dios que tiene planes y propósitos para ellos. Debemos de interesarnos no solamente que estén informados acerca de Dios, sino que aprendan a creer en Dios, aprendan a confiar en Dios, aprendan a vivir para Dios. Que todas las bases de su identidad como personas estén puestas en la roca que es Cristo, en su amor, en su fidelidad. Amados, hay un trabajo que hacer en favor de la estima de los hijos. ¿Qué concepto tenemos nosotros de nuestros hijos? ¿Qué concepto tienen ellos de ellos mismos? ¿Cómo piensan ellos de ellos mismos? Ese es el asunto. El asunto no es tanto qué concepto tenemos nosotros de ellos. El asunto de este tema es qué concepto tienen nuestros hijos de ellos mismos. ¿Cuál es el pensamiento que hay en el corazón de ellos en referencia a sus propias vidas? ¿Cómo se ven? La palabra dice que cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Deben de tener una autoestima correcta de acuerdo a la voluntad de Dios y a cómo Dios los mira y a lo que son para Dios. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pregúntele a su hijo qué piensa de sí mismo, cómo se ve. Y ahí usted va a ver qué estima tiene en su corazón. Si dentro de ellos piensan que no valen, que no tienen belleza, que nada les sale bien, que no vale la pena vivir, déjeme decirle que sus hijos han aceptado una mentira del enemigo que tiene atadas sus almas a ese pensamiento de muerte. Satanás envía mensajes mentirosos para que nuestros hijos no sepan, no vean, no acepten y no vivan el valor que sus vidas tienen para Dios. Padres, madres que están conmigo, el valor de un hijo y una hija es ese gozo que tal vez usted y yo tenemos de saber que Dios nos ha dado la vida, que Dios nos ha creado y los ha creado a ellos con una belleza interior, que Dios les ha dado y les está dando la fuerza y el valor a ellos también de seguir adelante en la vida, que van a aprender a soportar situaciones que enfrenten en la vida y que van a aprender también a hacer de lado aquello que no es para ellos, que no les conviene, que no es lo que Dios tiene para sus vidas. Que nuestros hijos van a poder estar seguros, aprender a estar seguros de que son hijos de Dios, de que los guarda y los protege. Y que un día ellos, nuestros hijos, van a vivir eternamente con ese Dios. Hay una tarea que llevar a cabo. Debemos de orar para que nuestros hijos dejen de lado eso que les está lastimando hasta este día. Que no sigan creyendo, amados nuestros hijos, que no pueden salir adelante en esta preciosa vida que nuestro Padre Celestial les ha entregado. Deben de ser esos hijos que esa estima sea sanada si ha sido dañada. Porque han sido formados con algo especial de parte de Dios. Que Dios va a cumplir sus propósitos, que no tengan temores. Que se levanten aquellos que lo pueden hacer como jóvenes en el nombre de Jesucristo. Que se acerquen a Él para que Dios les dé las fuerzas, que sane sus heridas. Porque Él saldrá a defenderlos como un rey a sus príncipes y princesitas que son nuestras hijas, porque le pertenecen a Él.
Nosotros, los cristianos evangélicos, profesamos fe en Dios, que creemos plenamente en Él y en sus promesas, en su provisión, en su sanidad, en la preocupación de nuestro Padre por nosotros y por nuestros hijos. Sí. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestras vidas a Dios. Y estamos seguros que Dios ha tomado control total de cada aspecto de nuestra familia. Y ahí están nuestros hijos. Que somos familias de Dios. Y los padres, cada uno de nosotros debemos de tener primeramente nuestra propia convicción en el amor, en el poder, en la presencia de Dios en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Aunque haya circunstancias que puedan parecer lo contrario, aunque las circunstancias que usted esté viviendo en este preciso instante digan lo contrario, si somos hijos de Dios, no vamos a desfallecer. Si somos hijos de Dios, vamos a fortalecernos en la fe y en Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos la seguridad que las promesas de Dios para nuestros hijos son fieles y verdaderas, amados. Somos valiosos. Nuestros hijos son valiosos. Hoy mismo debemos de creer que el Espíritu Santo levanta la estima de cada uno de nuestros hijos y que nuestros hijos hoy empiezan a asumir su identidad en Cristo, creyendo que son hijos de Dios, creyendo ellos mismos que van a alcanzar los planes que Dios tiene para cada uno de ellos, creyendo que los propósitos y promesas de Dios son verdad. En Dios, nuestros hijos, amados, son más que vencedores por medio de Cristo Jesús. En Dios, nuestros hijos tienen la verdadera estima de sus vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,